Hipnosis en adolescentes y en niños. Y bueno, vamos a ver la parte de adolescentes y en niños, porque bueno, también tenemos adolescentes y en niños y a veces le tenemos miedo como terapeutas a los niños. A veces hay terapeutas que son muy experimentados y le tienen miedo a los niños y es el contrario, como debe de suceder. Al contrario, los niños son tan nobles para poder hacer estas terapias. Lo único que nosotros estamos tratando con este tipo de terapias es darle un proceso, dar un proceso. Hay tipos de terapias que pueden variar a lo mejor en inducciones y a lo mejor les puede ir mejor con el tipo de inducciones, que hay inducciones de tipo Hellman modificadas, hay otros tipos de inducciones que hacen que se metan no en un estado profundo, sino en un estado constante de concentración los niños. Entonces, por eso tratamos nosotros de que esto sea lo mejor posible para estos niños. Y las terapias que vamos a hacer, pues son terapias también que están relacionadas con la edad, ser sujetas a la edad y también para los padecimientos de los niños, porque obviamente una persona adulta, pues raramente vas a tener una eneuresis nocturna, ¿no? O sea, una orinadera de las camas, ¿no? Pero bueno, pues son terrores nocturnos, son algunos tipos de traumas que vamos a ver que se presentan específicos durante el proceso. ¿Podemos ahora tener adultos con TDAH? Pues sí, tenemos adultos con TDAH y obviamente que sí. Hola, buenas noches, Yaritza. Buenas noches también, Jacqueline Sadi. Buenas noches. Entonces, dentro de este proceso que estamos viendo de hipnosis en adolescentes y en niños, pues vamos a ver cómo funciona primero el cerebro del niño y el cerebro del adolescente para que nosotros veamos las diferencias y cómo vamos a empezar a tratar a un adolescente y a un niño de una forma diferente que a un adulto. Bueno, la hipnosis en adolescentes y niños está relacionada con el proceso educativo que tiene de acuerdo al nivel de cerebro que tenga un niño. Vamos a entender aquí cómo es que un niño procesa. Y esto les va a servir mucho más a las mamás para tratar más que con hipnosis. Pues sí, la pueden tratar con hipnosis conversacional, las pueden tratar con hipnosis, pero más que nada a cómo ustedes deben de manejar a un niño o un adolescente para que el niño o el adolescente pues tengan esa fortuna de tener una mejor educación, que es lo que tenemos que tener. Porque la educación del niño, aquí vemos como en esta imagen, la educación del niño no debe ser como la del perro, porque muchas veces creemos que los niños son como mascotas, que estos niños pues, tienen que aprender como el perro y que se le di- que si- y que si le dices, quédate sentado, ahí se tiene que quedar sentado como perro, ¿no? Algunas cosas responden a premios que son diferentes a estar diciéndole quédate sentado y te quedas consentado y por eso te doy tu galletita de perro, ¿no? No, no es así. No queremos, la intención de todos nosotros no debemos de querer que sean perfectos o que sean como nosotros queremos que sean, sino darles la libertad de un crecimiento, de ser individualidades o de ser individualista, de ser una persona individual que tenga su propia personalidad, que tenga su propio carácter y que sea como él tiene que ser. A veces los papás queremos que estudien, incluso tengo algunos alumnos de escuelas de medicina, yo estuve como maestro mucho tiempo en las escuelas de medicina, desde que yo salí de la escuela médico-militar soy maestro y siempre la vida me había llevado por la parte de la educación y yo no me daba cuenta pues que la vida me está diciendo educación, 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 y yo estaba yéndole por otros lados, por la parte de medicina, de cirugía bariátrica, de cirugía general, de cirugía laparoscópica, y me super especializaba y me hacía muy experto, y no es malo, pero la vida me estaba llevando por la educación, y tan me llevó por la educación que estoy aquí. La vida me llevó a ser siempre jefe de enseñanza de todos los hospitales donde pisé lo primero que me metían era de jefe de enseñanza. Y algo me veía que yo tenía como para ser jefe de enseñanza. Entonces, bueno, esto es parte de la educación y en la jefatura de enseñanza precisamente empecé a aprender cómo enseñar, aprender cómo enseñar. Y en ese trayecto me encontré personas que eran estudiantes de medicina que ya habían terminado o estaban terminando su carrera de medicina y estaban en el internado, en el hospital militar, de cualquiera de esos hospitales que estuve, en el hospital de Acapulco, en el hospital de Tuxtla, en el hospital de Cuernavaca, en todos los hospitales, incluso en el hospital del el Centenario de la Revolución, que es un hospital de especialidades donde fui director. También ahí en ese lugar
me daba cuenta de que siempre había alguna persona que estaba ahí y que no quería estar ahí. Y que los papás lo metieron desde chiquito y lo adiestraron para que él fuera de esa manera. Y te dijeron, tienes que ser doctor y doctor, 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 doctor. Hay un alumno mío que me llegó alguna vez al hospital y llegó siendo abogado. Él llegó siendo abogado y me llegó buscando a mí específicamente, a la jefatura de enseñanza. Pidió hablar con el jefe de enseñanza y me habló. Y llegué yo y le dije, ¿qué se te ofrece? Y me dijo, doctor, es que mire, yo quisiera pedirle su consejo. Mi papá es abogado, mi mamá es abogada y pues desde chiquito me adiestraron para ser abogado. Y ahora, pues soy abogado, pero realmente no me gusta ser abogado. Pero pues ya terminé la carrera de leyes y ahora, pues yo busco ser médico, lo que es lo que siempre me ha sido mi pasión, pero pues no puedo o no sé si estoy haciendo lo correcto. Y le dije, bueno, pues ¿cómo te ves tú cuando tengas 60 años? ¿Te ves como abogado o te ves como médico? No, pues como médico. Bueno, entonces sé médico. Y entonces empezó a estudiar medicina. En el transcurso del tiempo que estuve yo aquí en el hospital de Cuernavaca, en el Hospital Militar de Cuernavaca, él estuvo haciendo medicina y de eso terminó el internado en el Hospital Militar donde yo estaba. Terminó el internado y fue un médico exitoso hasta ahorita, es un médico exitoso. Entonces, no les trunquemos la capacidad que tienen las personas o los niños para hacer lo que ellos quieren ser. Vamos a ver que dentro de la misma educación de los niños tenemos un desarrollo en el cual pues se etiqueta a la persona de un crecimiento desde un bebé hasta una persona adulta, que es un adulto mayor. Durante el embarazo se le denomina embarazo de los 0 a los 9 meses que está dentro del vientre materno. Y esto es un embarazo, ¿sí? Hay niños que nacen a los 7, pues bueno, a los 7. Hay niños que nacen a los 6, a los 6. Hay niños que nacen a los 9, pues a los 9. Hay otros que nacen a los 8. Cada uno tiene su propio momento de nacimiento, pero lo normal es que un embarazo se detecte entre los 0 y los 9 meses de estancia intrauterina. Todo el tiempo que está dentro del útero, por eso se llama intrauterino, dentro del útero se llama embarazo. Al nacer, entonces comienza el conteo extrauterino y ese es a partir de cuando nos empiezan a marcar nuestros años de vida fuera del útero. Sin embargo, acuérdense que nosotros estamos vivos dentro del útero. Entonces, durante la infancia, de los 0 a los 5 años, se denomina infancia. Luego de los 6 a los 11 años, esta es infancia de los 0 a los 5 años durante el momento en que todavía no vas a la escuela primaria. Ahí puedes ir ya a empezar a ir al kinder, pero todavía no te obligan a racionalizar demasiado. Ahí en la infancia, todavía, aunque vayas al kinder, te hacen que hagas dibujitos, que empieces a recortar, todavía te diviertes en ese momento. Pero llega el momento de la niñez donde entre los 6 y los 11 años, época de la primaria más o menos, que se llama niñez, en esa época de la primaria, empiezan a meterte racionalidad y empiezan a hacer que tú memorices a través de repetición y te hacen memorizar a través de repetición en la escuela y a través de emocionalidad fuera de la escuela. Entonces, fuera de la escuela, cuando tú llegas a tu casa, los papás te están diciendo qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo de esta manera porque si no, te voy a reprobar. Porque si no, te voy a castigar. Porque si no, X, todas las cosas que ustedes se puedan imaginar relacionadas con esos castigos, que esto implica que sí va a aprender el niño, pero va a aprender de una manera negativa. Va a aprender a través de castigos. Raramente el papá lo premia por alguna situación, por sacar buenas calificaciones, o le dice, si tú sacas buenas calificaciones, te doy un premio. Ah, bueno, pues entonces esos son premios. Pero normalmente los papás son inquisitivos o somos inquisitivos en algunos aspectos en estarle exigiendo al niño, porque si no lo castigamos. Bajo la amenaza viven entre los 6 y los 11 años. Comienza el estrés. Ahí comienza el estrés y a partir del estrés comienza a formarse ese carácter, esa personalidad de ese niño que surge en la infancia de los 0 a los 5 años como una forma representativa del papá y la mamá. El niño se quiere parecer al papá o se quiere parecer a la mamá. Depende de quién sea la persona que domine y que sea su ídolo en ese momento.
Después en la niñez, entre los 6 y los 11 años, el niño comienza a querer parecerse a la mamá o al papá, pero reafianza esa situación a través del proceso de repetición o del proceso de repetición porque aprende a repetir durante la primaria. Durante la adolescencia, entonces, es el momento entre los 12 y los 18 años donde comienza a gestarse las conexiones entre la parte central de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, perdón, que es el sistema límbico y se conecta con la región prefrontal. Y esa conexión con la región prefrontal genera esas partes de emociones que se conectan con la racionalidad. En este momento es cuando yo les digo que se está estrenando el cerebro. Empiezan a querer estrenar el cerebro los adolescentes. Y el adolescente en ese momento quiere sentirse grande, quiere sentirse poderoso, quiere sentir que lo puede todo y nada le satisface excepto que sea racional. Entonces, ¿por qué? Porque está estrenando la región prefrontal. Entonces, todo lo quiere racionalizar. Entonces, en ese momento, entre los 2 y 18 años, que se empieza a formar entre los 11 años más o menos y termina a los 22, 23 años, entre los 21 y los 23 años de fortalecerse esa conexión entre el sistema límbico y la región prefrontal, en ese momento nosotros podemos decir que ya en ese momento se está conectando entre más se acerca a los 21 o 23 años la racionalidad total del niño. Por eso se eligió a los 18 años, que es el promedio de formación o de terminación, de casi terminación de las conexiones de la corteza prefrontal, donde ya se establecieron y se consolidaron, es a los 21 y a los 23 ya se terminó de formar y consolidar todas las conexiones nerviosas. Entonces, en ese momento se dijo que a partir de los 18 años ya podía ser una persona adulta y se considera adulto, porque ya está terminando de formar esas conexiones y empieza a formar la madurez emocional. A los 12 años también, junto con este proceso de adolescencia, viene también un proceso de madurez hormonal. Las niñas comienzan a tener sus periodos y empiezan a tener periodos de estrógenos y periodos progestacionales. En los periodos estrogénicos pueden verse agresivas, pueden verse eufóricas, pueden verse muy alegres. Y en los periodos progestacionales pueden verse muy tranquilas, muy relajadas o incluso puede haber depresiones. Entonces, por eso es importante ver este periodo de la adolescencia, porque conjuntamente con la región prefrontal que hace que estés estrenando un cerebro y que estés tratando de experimentar muchas cosas que en el adolescente son nuevas y que quiere experimentar inclusive las drogas, ahí es donde nosotros estamos viendo también que se acentúa la situación hormonal. Y esto empeora al adolescente. Por eso algunas personas le llaman aborrecentes, porque en ese periodo, pues las hormonas y la región prefrontal hace que aparte sean muy emocionales y muy racionales al mismo tiempo. Tienen periodos en que son muy racionales, tienen periodos en que son muy emocionales o pueden coexistir las dos cosas. Luego viene el adulto joven, entre los 18 y los 26 años. El adulto joven de los 18 a los 26 años, apenas aquí se terminó de formar la corteza prefrontal, de madurar las conexiones nerviosas y entre los 26 años estás teniendo una adultez madura. Empiezas a madurar, pero es una madurez apenas como el de un crecimiento y estrenando esa madurez. En este periodo estrenas apenas la madurez. Entonces, adulto joven es estrenar la madurez como la adolescencia entre los 11 y los 12 años más o menos. Comienzas a estrenar la región prefrontal o el razonamiento y las emociones. Aquí en el adulto joven, aquí empiezas a formar la madurez y la forma de hacer conciencia de las cosas. La conciencia se forma y las ondas gamma del cerebro se empiezan a meter de forma más intensa entre los 18 y los 26 años. Las ondas gamma se ha determinado que son ondas relacionadas con la conciencia. Entonces, el adulto joven está relacionado con este momento de la edad consciente. Adulto maduro, entre los 27 y los 59 años. De los 27 a los 59 años es la madurez plena. En este momento se tiene el mejor momento de la vida. Estos son los mejores momentos de la vida porque aquí no solamente hay madurez emocional y mental. Hipnosis.